grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a pedir en esta Eucaristía por las personas que dan gracias al Señor de la Misericordia, por Ivette Ávila, que con una rogativa pide al Espíritu Santo por el fin de la pandemia, por las necesidades de Lourdes Balcázar, por la salud de Rosita Lechuga García, Aldo Josué López, José Luis Balcázar, Carlos Bravo y Juan Alanís. Por el personal que atiende enfermitos de COVID-19, entre ellos los doctores Dushan Mesa Oviedo, Giselle Mesa Oviedo, Pepe López Vite, Eric Domínguez, Ariel de la Serna, el doctor Rafael y el doctor Neri. También pedimos por el descanso eterno de Lourdes de Campo, Reina R. de Vega, Teresa Mino, Juan Herrera, Ana María Julieta Tello, Hugo Márquez, Pascasio Moreno, Moisés Gilberto Huitzil, María Luisa Jiménez, Héctor Rodas, Felipe Cinto, Lilia Muñoz, Francisco Alfonso Zárate, Hugo Garfias, Inés Hernández, José Bernardino González, Alberto Vera, Agustina Tepox, José Arturo Sánchez, Tomás Aca, José Cuautle, Emilia Cuautle, Noé Ramírez, Renato Morales, Abraham Saturnino Ramos, Ángel Uscanga y Jesús Quintero y Juan Alanís. También pedimos por el descanso eterno de Rodolfo Romero Rueda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos perdón de nuestros pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo,
de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en esos 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dejar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón.
Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, ese domingo tomamos el pasaje del Evangelio de la síntesis que hizo San Juan, de la síntesis de lo que Jesús predicó durante 3 años. Y en este pasaje Juan nos habla de un templo, como ustedes sin duda alguna se dieron cuenta a la hora de escuchar la lectura. ¿De qué templo se trata? Porque Jerusalén en su historia ha tenido varios templos. Se trata del templo construido por Herodes el Grande. Lo comenzó 20 años antes del nacimiento de Jesús. Y la construcción duró 46 años, como dijo el Evangelio. Herodes construyó ese templo, aunque no era judío, para conquistar la simpatía del pueblo judío. Bien, ¿y qué hay con ese templo? Antes quisiera que nos situáramos en el lugar hasta donde sea posible. El templo ocupaba una área muy grande y enfrente del templo había varios atrios o patios, el patio de las mujeres, el patio de los varones, el patio de los sacerdotes de bajo nivel, el patio de los gentiles. Nadie podía cruzar de un patio a otro, eran reglas que tenían ellos. Y atrás del templo construyó una fortaleza con 4 torres. Grande la fortaleza. Los estudiosos de la Biblia dicen que en esa fortaleza estaba el pretorio donde juzgaron y sentenciaron a Jesús. Una de las torres, la que está más cerca del templo, se llama la Torre Antonia. Y siempre hay un vigilante que su posición le permite ver la mayor parte de los patios. Un día estaba cumpliendo con su guardia uno de los vigilantes y miraba hacia el patio de los gentiles. De pronto descubrió por allí, en un rincón de ese patio, un pequeño revuelo. Se dio cuenta que algunas ovejas, balando, buscaban dónde esconderse, perdidas entre toda aquella multitud de gente, y que los bueyes también sueltos causaban miedo entre la gente, y que unas mesas estaban en el suelo y algunos hombres recogían las monedas que habían caído al suelo. Y se dio cuenta que un hombre, él no sabía quién era, había hecho un látigo con cordeles y echaba fuera a los cambistas, a los vendedores y a todas aquellas gentes que hacían negocio. El revuelo pasó pronto, no fue un revuelo que durara y que involucrara a mucha gente. Por eso el guardia se quedó contento, tranquilo, dice, no hay necesidad de llamar a las cohortes romanas, porque ya se diluyó el revuelo. En ese contexto que hemos pintado con rasgos muy generales, sucedió lo que nos narra Juan en este Evangelio. Según Juan, esta vez fue la primera vez que Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero se encontró con toda esta vendimia, con todo este escándalo, barullo de vendedores y cambistas. Y entonces Jesús se enoja, se llena de santa ira y con un látigo hecho de cordeles saca a aquella gente. Y uno se pregunta, ¿por qué se disgustó tanto Jesús? ¿Por qué echó mano incluso de un látigo para deshacer
puesterío de vendimias. Es que, aunque había permiso para vender algunas cosas, la mayoría de los vendedores y de los cambistas habían pervertido eso que podía haber sido una buena obra, la habían pervertido y la habían llenado de corrupciones y corruptelas. Veamos por qué. Mucha gente llegaba de muchos pueblos para la fiesta de Pascua. Dicen los estudiosos que llegaban hasta 125,000 peregrinos, porque los atrios eran grandísimos. Y entonces le pedían permiso a los dirigentes del templo, a los sacerdotes, que les permitieran un espacio para vender o cambiar monedas. Era algo así como las ferias que tenemos en nuestro pueblo y en algunos países de Latinoamérica, o los tianguis. Llegan y les alquilan un espacio de 4 o 5 metros, pagan determinada cantidad. Entonces, había muchos puestos alquilados por los dirigentes del templo, por los sacerdotes. ¿Qué hacían estos cambistas de monedas? Como mucha gente venía de los pueblos, traía sus monedas propias, entonces tenían que cambiarlas, porque no se permitía que monedas paganas fueran a dar a los fondos del templo. Tenían que ser monedas romanas, según ellos. Pero mucha gente, la mayoría, no sabía leer ni escribir. Entonces sacaban sus monedas en la mano o en una charolita y las ponían frente a los cambistas. Ellos se aprovechaban y entonces no les daban lo que correspondía, les daban lo que querían y lo demás se lo embolsaban. Era un fraude para aquella pobre gente. ¿Qué hacían los vendedores de ovejas, de bueyes? Pues que muchas veces el fiel pagaba el precio de la oveja o del animalito, las palomas, y ellos no lo mandaban a sacrificar. Se quedaban. O si mandaban una parte y ellos se quedaban con las mejores partes para llevarlas a su casa o venderlas. Otro fraude. Y todo ese dinero, ¿qué sucedía con él? Iba en su mayor parte a las arcas del templo. Un negocio promovido por los dirigentes del templo, por los sacerdotes. Con todo esto, pues el templo había perdido su finalidad. No era un lugar de alabanza y de culto a Dios, un culto agradable. Era un lugar, o lo habían convertido en un lugar para trampas, para triquiñuelas, para fraudes. Y había perdido el sabor que debía tener de ser un lugar de alabanza para el Señor. Un lugar donde todos se sintieran hijos e hijas de un mismo Padre e hicieran el propósito de vivir como hermanos. Por eso el Señor se enoja. Y por eso dice, la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la han convertido en una casa, en una cueva de ladrones. Y los echa de allí. Nosotros en la actualidad podríamos decir, qué bueno que Jesús fue rígido, usó de su autoridad para limpiar de todos esos fraudes al templo. Sin embargo, esa manera mercantilista de tratar a Jesús es una forma que ha persistido a lo largo de los siglos. O todavía persiste ese mercantilismo en muchas partes, con nuevas formas, con nuevas vestiduras, pero al fin y al cabo un mercantilismo. Yo me relaciono con Dios como si fuera con un comerciante o un negociante, equivocadamente.
Algunos ejemplos sencillos. Cuando una persona dice, por ejemplo, voy a comulgar 9 viernes y voy a hacer una penitencia no comiendo 3 veces en esta temporada. Pero Señor, tú me concedes salir bien de los exámenes o me concedes que mi negocio vaya prosperando o cualquier cosa le pedimos. Estamos mercantilizando nuestra relación con Dios. Lo sentamos en el banquillo. Cuando una persona dice, voy a cumplir la manda que hice de ir al santuario de Juquila o de la Virgen de Guadalupe. Y si voy a la basílica voy a entrar de rodillas y así desde la puerta llegaré hasta el altar. Pero Señor, ¿me concedes que a esta persona que me ha hecho tanto daño le suceda algo para que sepa que tú me estás defendiendo? Es otra manera mercantilista de querer relacionarnos con Dios. Hay unas maneras inocentonas, infantilonas, pero al fin y al cabo mercantilistas. Por ejemplo, yo sé de unas hermanas que dirigen una casa para atender ancianitos y ancianitas. Y entonces, cuando no llegan los bienhechores a tiempo y ya les están faltando muchas cosas, ponen a San José mirando hacia la pared y le dicen, no te vamos a poner en la posición correcta mientras de que no hagas que los bienhechores traigan lo que necesitamos. Y el último ejemplo también, inocentón, matizado con cierta superstición. Cuando las muchachas ya se les están pasando los años y ven que se les va el tren y ya no alcanzan el último vagón, entonces el 13 de junio, que es la fiesta de San Antonio, acostumbran llevarle moneditas, 13, las ponen en una bolsita roja, de esa tela brillosa como satín, y luego llegan y le dicen al Padre, bendígame mis moneditas. Ya se bendicen, se las vuelven a echar a la bolsita y se la prenden con un asegurador en la túnica de San Antonio. Y hasta le han compuesto una cancioncilla, un cuarteto, que dice, tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no encuentro novio, nadie lo endereza. Es una relación mercantilista, ¿verdad? Te traigo tus monedas, pero consígueme un novio. No es una buena manera de relacionarnos con el Señor. ¿Qué cosa es lo que quiere Jesús que modifiquemos y que hagamos en nuestra relación con Dios? Sea en el templo, lugar especial para el culto, sea en nuestra casa, iglesia doméstica, o en el trabajo, donde sea, Él desea que cobremos conciencia de nuestra identidad de hijos e hijas de Dios y que estemos tan convencidos de esto que vivamos como tales, diciendo con el corazón y con la boca, tenemos un Padre común que nos ha creado a todos por amor y ese Padre quiere que vivamos como hermanos, ayudándonos, apoyándonos, siendo solidarios en las necesidades, no metiendo zancadillas. Dice, si alguien va al culto y razona de esta manera y lo practica en la vida diaria, ese es el culto que agrada al Señor, que vivamos como hijos del Señor.
En la carta que San Pablo escribió a los Efesios, encontramos un pasaje, unos 4 o 5 versículos que nos describen perfectamente el espíritu con que nuestro Padre quiere que vivamos. ¿Qué dicen esos versículos? Le dice Pablo a los Efesios: vivan de acuerdo a su condición de hijos de Dios. Y quien piensa, soy hijo de Dios, entonces tiene que ponerse muy bien, como se dice comúnmente, las pilas. Y continúa Pablo diciendo: sean amables, sean humildes, sean comprensivos, perdonen cuando haya necesidad de perdonar. Dejen que la palabra de Dios habite en sus corazones y con esa palabra amonéstense, aconséjense, exhórtense y ayúdense. Eleven constantemente cantos e himnos espirituales al Señor. Y todo lo que hagan, háganlo con un espíritu agradecido y por amor a Dios y a sus hermanos. Ese es el sentido, esa es la descripción de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros al relacionarnos en nuestro culto, sea donde sea. Pidámosle al Señor que nos permita, que nos ayude para que, releyendo estos versículos, cobremos conciencia una vez más de nuestra identidad de hijos e hijas de Dios y que obremos, como dice San Pablo, de acuerdo a nuestra condición de hijos de Dios. Y entonces evitaremos todos esos vicios, esos fraudes que pudieran surgir en nuestra práctica, en nuestro culto a Dios. Vamos a seguir nuestra misa. Recitamos el credo de los apóstoles, así llamado, para profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y continuaremos pidiendo por las personas que dan gracias al Señor de la Misericordia. Por Ivette Ávila, que con una rogativa al Espíritu Santo pide por el fin de la pandemia. Por las necesidades de Lourdes Balcázar. Por el personal que cuida o atiende enfermitos de COVID-19. Entre ellos, como ya los hemos mencionado, los doctores Dushan Mesa Oviedo, Giselle Mesa Oviedo, Pepe López Vite, Marisela García Lechuga, Eric Domínguez, Ariel de la Serna y doctor Rafael y doctor Neri. Por la salud de Aldo Josué López, José Luis Balcázar, Carlos Bravo, Juan Alanís y Rosita Lechuga García, por el descanso eterno de Rodolfo Romero Rueda, Lourdes de Campo, Reina R. de Vega, Teresa Mino, Juan Herrera, Ana María Julieta Tello, Hugo Márquez, Pascasio Moreno, Moisés Gilberto Huitzil, María Luisa Jiménez, Héctor Rodas, Felipe Cinto,
Lilia Muñoz, Francisco Alfonso Zárate, Hugo Garfias, Inés Hernández, José Bernardino González, Alberto Vera, Agustina Tepox, José Arturo Sánchez, Tomás Aca, José Cuautle, Emilia Cuautle, Noé Ramírez, Renato Morales, Abraham Saturnino Ramos, Ángelus Canga, Jesús Quintero, Juan Alanís. Pedimos también por todos los aquí presentes, por el equipo que nos ayuda, por don Francisco y su familia, y para que Diego se anime a leer, porque nada más quiere leer cuando los libros tienen monitos. Hoy, Señor, te ofrecemos nuestra vida, nuestro ser, con amor. Yo te ofrezco vino y pan en el altar. Pan de vida serás tú en mí, sangre viva que soy yo por ti, la semilla que frutos dará, agua que calmará mi sed. Este pan en sí contiene en carne viva todo mi ser. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos especialmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniéndonos firmes en tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidades y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dará Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos bendición para el pueblo, como todos los domingos y días festivos. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Recuerden que ya están abiertas las parroquias y los conventos, incluso domingo. Nuestro convento de aquí de San Gabriel, los domingos tiene su misa, las misas ordinarias, 7, 8, 9 de la mañana, a las 10 no hay, 11, 12, 1 y 2, y por la tarde 6 y 7. Que tengan un buen descanso, paz y bien. Paz y bien. Forma parte